Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá les traigo una explicación de la clase número 4 que voy a estar subiendo hoy. Eh, Tiene que ver, como dice el título, sobre la nación y la soberanía. Son conceptos que son trabajados en el área de sociales que son muy importantes para entender nuestra realidad y también cómo pensaban en el pasado, porque obviamente que estas nociones y estos conceptos se van construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, para nosotros, nación significa una cosa, ¿no? Que vamos a ver en la bibliografía. Y para ese entonces, para la época que vamos a ver ahora, que es la época de la Revolución de Mayo, nación significaba otra cosa. En ese momento, nación tenía que ver más con el alrededor, digamos, eh, como un sentido de pertenencia, aunque todavía el Estado en sí mismo en esa época no era toda la Argentina como es actualmente, ¿no? La Patagonia y la zona del Chaco eran territorios que no integraban el Virreinato del Río de la Plata. También teníamos, aparte del Perú, en el norte de la Argentina, en el norte del virreinato, perdón, se integraba Perú al mismo, cosa que Perú ahora es otro país, ¿no? Dividido totalmente de la Argentina. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta eh, para empezar a trabajar hoy. Y vamos a ver también el concepto de soberanía. ¿De qué se trata la soberanía en esa época? En esta época, ahora, en la actualidad, nosotros entendemos por soberanía que es un poder del Estado. Un Estado tiene soberanía porque tiene el poder y tiene la autoridad de mandar, digamos, sobre el territorio de las personas que viven en él. No puede venir otro país u otro Estado a, eh, a mandar sobre el nuestro. Por ejemplo, nosotros tampoco podemos mandar sobre otro Estado porque no tenemos esa soberanía. En cambio, vamos a ver qué se pensaba de la soberanía en la época colonial, en la época de la Revolución. Para eso vamos a tener un PDF con la bibliografía, como siempre. Vamos a ver el concepto actual de la nación, ¿no? Que dice, en términos, en el segundo párrafo del subtítulo La nación, un asunto de todos, se habla del término nación que se refiere a una sociedad cuyos miembros tienen un sentimiento de pertenencia. En esa época también. Este sentimiento nacional muchas veces llamamos identidad nacional. Perdón. Este sentimiento es lo que muchas veces llamamos identidad nacional. Todo aquello que une a los miembros de una sociedad para sentirse parte de ella, ¿no? En esa época había ese sentimiento nacional, pero como les digo, la nación es parte del Estado y el Estado no estaba definido con los límites que ahora tenemos. Eh, bueno, acá vamos a leer sobre si nación es lo mismo que Estado, ¿no? Muchas veces se usan como sinónimo, pero leyendo esto se van a dar cuenta que son dos conceptos distintos. Lean y traten de encontrar las diferencias para entender cada concepto. Si quieren, pueden agregar a la lista de palabras para buscar en el diccionario. Y después vamos a hablar sobre el proceso independentista, ¿m? De 1810. ¿Qué pasó antes para que en 1810 suceda lo que sucedió, la Revolución de Mayo? ¿No es cierto? Obviamente que hubo una crisis, ¿no?, del rey en España. La corona estaba debilitada por sucesos que estaban pasando en Europa, ¿no? Y eso, las noticias, las nuevas ideas, eh, el debilitamiento de la corona, impulsó a las personas que vivían acá a entender de que necesitaban un nuevo poder, ¿no?
Entonces hablan que había principios democráticos sobre los que se organizó la primera junta. El primer principio de soberanía popular. ¿Qué quiere decir esto? Que como el rey no tenía ya el poder porque estaba debilitado, el poder volvía al pueblo. Eso es un concepto que se llama retroversión de la soberanía. Cuando el rey, que en esa época tenía el poder, no puede ejercerla, esa soberanía vuelve al pueblo. Entonces, el pueblo tiene la posibilidad y la potestad de elegir, de participar. Por eso se armó un cabildo abierto, ¿no? Donde los notables eh, participaban en algunas decisiones políticas, ¿no? Después hay otro principio de representación popular y federalismo. Principio de división de poderes y periodicidad del mandato. Este es muy importante, la división de poderes, porque quizás ya hayan trabajado con esto. El poder del rey era único. Con la división de poderes se trataba justamente de que la autoridad no quede concentrada en una sola persona. Y la periodicidad del mandato también es muy importante, porque el cargo del rey era desde que se coronaba hasta que moría. En cambio acá se encontraba una periodicidad, o sea, por cierto tiempo solamente tenía que eh, ejercer el poder quien haya sido designado, ¿no? Luego está el principio de publicidad de los actos, que hasta ahora son uno de los principios que se ejercen en, en la actualidad el gobierno, donde tienen que hacer públicos todos los actos que ellos hagan, ¿no? Por ejemplo, ahí están los decretos, ahora en la actualidad están los notificados, están todo tipo de documento público que sirva para entender en dónde, qué hacen con, o sea, qué decisiones toman y qué hacen, por ejemplo, con el dinero y la redistribución que tiene el mismo, ¿no? Después, después de la primera junta van a haber otras series de organizaciones del Estado, eh, perdón, del gobierno, como ser la Junta Grande, el Triunvirato, hubo varios triunviratos, qué significa cada uno, ¿no? Después, qué hicieron algunos datos importantes que hicieron algunos de estos organismos del gobierno, la Asamblea del año 13, hay acá algunos ítems y características importantes. Luego, como última hoja, tenemos un concepto muy interesante que habla sobre la revolución, que el concepto o el proceso de revolución es una forma particular de movimiento social, mediante el cual los sectores de la población o subordinados o sometidos a las decisiones y al poder del grupo dominante intentan romper con el orden social vigente al que consideran injustos y reemplazarlo por uno nuevo. Se trata de un cambio de régimen que provoca transformaciones profundas de las ideas y grandes cambios en las instituciones. Acá están las características. Son como unos pasos que suceden eh, para que se realice una revolución o que un proceso histórico sea considerado revolución. Por ejemplo, crisis del sistema dominante, amplia participación de la población, transformación del sistema de ideas, sustitución de las autoridades e instituciones, capacidad para ejercer el poder y construcción de un nuevo orden social. Una vez que lean todo esto detenidamente, reflexivamente, si quieren pueden subrayar las ideas principales si es que ustedes imprimen la bibliografía. ¿Mm? Y vamos a la actividad. Como siempre pongo las pautas de trabajo, hacer una lectura comprensiva,
tienen que identificar las ideas y conceptos fundamentales, como les dije, si ustedes tienen el formato papel, pueden subrayarla. Luego, al momento de realizar las respuestas, es importante un uso del vocabulario coherente, que las respuestas tengan una línea, digamos, así ustedes pueden expresar mejor la respuesta y yo puedo entender mejor la idea que ustedes quieren expresar, que no sean solamente transcribir del libro, que haya una producción. Una vez que terminen todas sus respuestas, pueden hacer como una revisión de lo que hayan escrito para revisar la ortografía. Como siempre, sugiero y parte de la actividad es buscar algunas palabras que no entiendan o algunas palabras que les parece clave en el diccionario. Eso ayuda muchísimo al proceso de entender mejor la lectura. Y también es importante cumplir con el plazo del envío del trabajo. Así no se van acumulando deberes, porque obviamente esta no es la única materia que tienen, entonces mientras menos se atrasen, mejor. En cuanto a presentación, eh, como siempre, algunos suben en formato imagen sus deberes. Traten de que sea legible, de que se vea, por favor, de que esté en sentido vertical, porque a veces me salen así las hojas y yo estoy mirando así, ¿no? Eh, También en cada hoja colocar sus datos, el nombre, apellido, el curso y el número de hoja, ¿no? Porque en esto de que suben imágenes también se suele perder el orden de las hojas y es un poquito más engorroso encontrar de dónde sigue la respuesta, porque también a veces empiezan no empiezan por el uno y siguen un orden numérico, a veces empiezan por la que les parece más fácil o la que entendieron, o mientras están esperando mi respuesta, escriben ya o adelantan su deber, ¿no? Ahora pasamos a las actividades en sí. Como siempre, buscar en el diccionario, yo le doy algunas palabras. Y si ustedes tienen más palabras para buscar en el diccionario, agreguen a la lista, ¿no? El ítem número 2 tiene que ver con algunas preguntas. ¿Qué entendemos por nación? ¿Es lo mismo que el Estado? ¿Y en qué se relacionan? Es una pregunta de repaso porque estamos viendo, eh, vimos las primeras hojas de la bibliografía que se trata de esto, ¿no? Después hay que completar el siguiente cuadro. Sobre los principios democráticos de la primera junta. Eso era lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, el primer principio era de soberanía popular. Escribir, leer sobre o releer sobre soberanía popular y escribir eh, una oración o dos oraciones sintetizando la idea sobre qué significa soberanía popular y los demás ítems que estaban en la bibliografía, que eran 4, ¿no? Ahí yo le di una ayudita para que entiendan de qué es lo que estoy hablando. Por último, está unir con flechas las diferentes características para que se produzca una revolución con el ejemplo que corresponda a nuestra historia argentina de esa época, ¿no? Como vimos en la última parte de la bibliografía, había un recuadrito que hablaba sobre unas características que tenía una revolución o para que se produzca una revolución. Por ejemplo, tienen que unir crisis del sistema dominante. Esta parte serían las características y estos recuadros son algunos ejemplos de la historia argentina, ¿no? Voy a poner insertar formas, insertar flecha. Por ejemplo, crisis del sistema dominante. Voy a ver algunos ejemplos. Virrey por primer gobierno patrio, no me parece. Del virreinato a las Provincias Unidas, la corona española estaba debilitada. Algunos notables se reunieron en el Cabildo Abierto. Los integrantes de la primera junta eran notables de la sociedad. La división de poderes fue promovido por los representantes de la Ilustración. A mí me parece que la crisis del sistema dominante tiene que ver con que la corona española estaba debilitada. Por ello es que
se produce toda esta eh, intriga o todo este nuevo movimiento en las Provincias Unidas, porque ven que su rey, el que mandaba, no podía ya gobernar en tierras tan lejanas, ¿no? Y así tienen que seguir uniendo con flechas, ¿no? Eh, Principalmente es eso, las actividades, la bibliografía es clara. Cualquier consulta que ustedes tengan, por favor, no duden en escribir. Y eh, más que nada eso, como siempre, subo este video, les dejo el link y ustedes háganlo, lean reflexivamente como siempre y espero cualquier consulta y nos estamos leyendo. Bye.